prevenir la explotación sexual infantil. Y lo que hemos visto en últimos años es que se ha acrecentado los riesgos a los que están expuestos las niñas, niños y adolescentes en México y en el mundo. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es trabajar justo con cuidadores, con papás, mamás, pero también otros adultos que están en la vida de estos niños, que son una generación digital, ¿no? Nos toca ser a todos cuidadores análogos, vamos a decir, de una generación digital, y de pronto no entendemos cómo funciona la explotación en línea, cuáles son los riesgos a los que están expuestos, pero también cómo cuidar a los niños que tenemos a nuestro cargo. Entonces, justo esta primera parte va a ser para un poco poner el escenario y también dar algunos consejos de prevención, algunas ideas para empezar a trabajar desde casa, sobre todo desde cuidadores. Y también incluso si aquí hay gente que se dedica a legislación, a temas de seguridad, en fin, ¿no? Nos da un tema de conversación, ¿no? Para seguir fortaleciendo el marco jurídico, para seguir fortaleciendo las medidas de cuidado y protección, no nada más en casa, pero en la estructura de nuestra sociedad. Entonces, para que nos demos una idea, en México por lo menos, si estamos hablando de niños pequeños, o sea, entre 6 y 11 años, se calcula que el 50% de ellos ya está conectado en línea por medio de algún dispositivo. Y si estamos hablando de adolescentes, es casi el 100%. O sea, el 94% de adolescentes actualmente se encuentran conectados a Internet. Entonces, los jóvenes ya tienen un acceso muy constante, ya sea por temas educativos, pero también por temas de socialización y entretenimiento, de creación de contenido, para conectarse con sus pares en línea, ¿no? Y se hizo un estudio en donde se calcula que alrededor del 60% de su tiempo libre lo pasan frente a una pantalla. Son niños altamente conectados, altamente expuestos al mundo digital. Y desde la pandemia se ha visto, nosotros específicamente hablando de explotación sexual infantil, se ha visto que incrementó de forma muy importante el tema de captación de víctimas de explotación a través de medios digitales. Entonces, cuando hablamos de medios digitales, estamos hablando de redes sociales, de videojuegos, incluso de algunos servicios de mensajería, en donde la principal forma de enganche que se ha detectado es el amor y la amistad, ¿no? Acabamos de vivir el 14 de febrero, ¿no? Y es un momento, ahora sí que excelente, una gran oportunidad para platicar de este tema justo como cuidadores, ¿no? Hablar de qué estamos enseñando acerca de cómo detectar una relación, vamos a decir, sana, funcional, cómo detectar amigos que son reales, ¿no? Qué focos rojos podemos empezar a identificar dentro de nuestras relaciones para saber si es un buen amigo o un buen novio o una buena amiga o una buena novia, ¿no? Justo porque en las redes sociales de pronto hay algunas líneas que se empiezan a borrar y nos cuesta trabajo entender ciertos riesgos. Y siempre nosotros platicamos con los cuidadores acerca de cómo cuidamos nuestro hogar. O sea, físicamente cuando estamos en casa y tenemos a niños a nuestro cargo, ¿qué hacemos en nuestro hogar? Desde ponerle llave a la puerta, cerrar las ventanas, en México por lo menos ponemos alarmas. O sea, físicamente hay toda una estructura de seguridad que creamos para que nuestros hijos jueguen y se muevan con seguridad en su entorno, ¿no? Que se desarrollen, que aprendan, que jueguen, o sea, que sea un ambiente seguro, ¿no? Y la idea es crear este ambiente seguro en el mundo digital también, ¿no? A veces, como decía, los cuidadores somos análogos y nuestros hijos y los niños son digitales. Entonces nos cuesta un poco de trabajo meternos en este mundo digital, incluso entenderlo. Y bajo el supuesto de, pues es que no lo entiendo, no entiendo las apps que usan mis hijos, no entiendo los retos que están haciendo, las personas que siguen, los influencers o los juegos que están jugando en videojuegos. Como no los entiendo, no me meto, ¿no? Y eso desafortunadamente deja muy desprotegida a la niñez, ¿no? Son niñas y niños que están navegando solos en plataformas, viendo contenido y se sienten como poco acompañados por sus cuidadores en el mundo digital, ¿no? Porque pues si no entienden cómo me van a ayudar si tengo un problema, o si alguien no se sentó con ellos a explicarles cuáles son los riesgos y cómo manejarlos y qué pueden hacer si se encuentran en una situación de riesgo, los estamos dejando un poco solos. Y aquí quisiera decir que para nosotros es muy importante siempre recalcar que la responsabilidad de la seguridad digital es de los cuidadores, no de los niños. Ellos tienen que aprender a cuidarse en línea interiorizar como el cuidado, el autocuidado. Pero quien se lo va a enseñar son sus cuidadores. Entonces tenemos que como
adultos responsables crear esta conciencia en los niños, niñas y adolescentes de cómo formar un entorno seguro. Y la recomendación nunca ha sido que no vivan una vida digital, sino hacerlo de forma responsable, ¿no? Y aquí nos toca ahora sí que a los adultos tener mucha información para poder lograrlo, ¿no? Para poder lograr estos entornos más seguros. Entonces, de las principales cosas que nos toca hacer como adultos es informarnos acerca de los riesgos digitales que están relacionados con la explotación sexual infantil. Los voy a decir muy brevemente porque también mis compañeros de panel también los van a mencionar y van a ahondar un poco, pero entre los que nosotros hemos detectado existe el grooming, que es, se puede pasar en la vida real también, vamos a decir, con abuso sexual, pero también pasa en línea. Básicamente es entablar una relación de confianza con una niña o un niño con el fin de explotarlos o abusar de ellos sexualmente. Justo en las plataformas digitales, esto es muy fácil de hacer porque podemos crear una persona ficticia, porque podemos usar fotos, porque podemos entablar una relación incluso muy íntima sin haber conocido a la persona del otro lado. Y cuando niñas y niños están expuestos, por ejemplo, a redes sociales a una edad muy temprana, aunque no tienen la madurez para tomar ciertas decisiones o para conocer ciertos riesgos, es muy probable que puedan creer que la otra persona realmente es su amigo, ¿no? O que tiene buenas intenciones, o no cuestionar cuando les están pidiendo o exigiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, es importante que equipemos siempre a los niños con información, pero esa información empieza desde los adultos que están a cargo, ¿no? El catfishing es una forma también para llegar al grooming, ¿no? Catfishing es crear un perfil completamente falso con fotos robadas, incluso con otros perfiles también que son ficticios, de nuevo con el objetivo de acercarse a una niña o un adolescente y extorsionarlos. La sextorsión es también un tema que está saliendo mucho ahorita, que está creciendo de forma importante. En todos estos riesgos digitales, la principal cantidad de víctimas son niñas, pero está creciendo el número de niños que son víctimas también, y en el tema de sextorsión en particular, se ha visto muchos casos ahora de niños también. Entonces, como decía Zuli al principio, al final todos somos estamos expuestos a estos riesgos, pero como niños y adolescentes hay un riesgo aún mayor. Entonces, en todos estos riesgos digitales, la finalidad es la misma, es controlar y explotar sexualmente a la víctima, pero se puede dar por diferentes maneras, ¿no? A través de una relación de amistad, de noviazgo, incluso creando una conexión personal. Puede ser gente que dedica varias semanas o meses a cultivar esta relación para llegar después al tema de explotación. Incluso se les puede ofrecer, no sé, ser modelo, algún viaje, fama, ¿no? Y aquí empieza el tema de explotación incluso con temas de trata de personas. Entonces, en todos estos casos, un tema que es importante abordar es que los niños están muchas veces adentro de su propio hogar cuando sucede la explotación, ¿no? Tendemos a pensar como en este escenario de que la gente está, que los niños están afuera en un lugar peligroso cuando los están explotando o cuando se logra este enganche, pero la realidad es que muchas veces están dentro de su propio hogar, en un lugar donde pensaríamos que están seguros, que están físicamente seguros. Pero como estos riesgos digitales echan mano de la manipulación, la extorsión, la amenaza y el chantaje, puede ser y en muchas ocasiones sucede que esta explotación está sucediendo desde casa, en su recámara o en un lugar que nosotros pensábamos que era seguro. Entonces, es súper importante que nosotros entendamos qué podemos hacer como cuidadores para crear este entorno seguro, aún desde casa. O sea, aunque pensemos que nuestra casa es segura, realmente estamos poniendo en el lugar correcto los filtros, y las decisiones necesarias para que nuestros hijos vivan una vida digital segura. Entonces, esto es lo que vamos a platicar ahorita en esta segunda parte de la exposición. La primera es, pues como ustedes saben, es súper importante que como cuidadores nosotros respetemos las edades recomendadas, ¿no? Todas las redes sociales, los videojuegos y demás tienen edades recomendadas. ¿Por qué? Porque el contenido es para edades más maduras que un niño pequeño, por ejemplo, porque tienen interacción con personas adultas, ¿no? Que tienen relaciones adultas y que muchas veces incluso ellos tendrían que tomar ciertas decisiones o identificar ciertos focos rojos, y cuando son niños no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, de las primeras cosas que tenemos que saber es cuál es la edad mínima recomendada para cada red social y por qué es el caso. Por ejemplo, en YouTube es hasta los 17 años. Hay muchísimos papás que dan abiertamente un dispositivo electrónico a un niño mucho menor que estas edades, con ningún tipo de filtro,
para que ellos pues naveguen de forma libre, para que se entretengan o se distraigan o demás, y esto los está exponiendo, incluso cuando nosotros no lo sabemos, ¿no? Pensamos que les estamos dando algo para que se entretengan un ratito, pero la verdad es que están expuestos. Entonces, el mejor filtro de seguridad siempre va a ser cuidadores informados, niños también informados, y con un contexto importante de seguridad digital. Entonces, hay configuraciones de seguridad que nos ayudan muchísimo como cuidadores. Lo primero siempre que tenemos que hacer es crear una cuenta para menores de edad, un niño o una niña, para que nosotros podamos decir cuántos años tienen esos niños y a qué contenido estamos como autorizando que estén expuestos, ¿no? Si tienen 7 años, hay juegos para niños de 7 años, hay plataformas para niños de 7 años, hay apps para niños de 7 años. Entonces, la idea es no que no tengan acceso, sino que tengan acceso a contenido seguro para su edad y apropiado. Entonces, dentro de las configuraciones de seguridad y privacidad, podemos ver como diferentes fines, ¿no? Uno nos permite tener un monitoreo de qué es lo que están viendo, ¿no? O sea, tener un historial de su vida digital. Hay algunas configuraciones que nos permiten tener un filtro, ¿no? Que justo es importante para niños de todas las edades, tener un filtro que te permita bloquear ciertas páginas o contenidos, incluso algunas conversaciones, porque mucha de la parte de la explotación sexual en línea pasa a través de los chats, ¿no? A través de perfiles que puedes platicar en privado, ¿no? Y después estas conversaciones te piden trasladarlas a un número telefónico, un WhatsApp, un servicio de mensajería fuera de la plataforma, pero así es como se da este primer acercamiento. Entonces, poder bloquear o limitar esas funciones también ayuda mucho en temas de protección y también sirven para administrar, ¿no? Y esto en temas de como un uso responsable y saludable de la tecnología que todos necesitamos, permite establecer límites o días de uso. Todo esto siempre con una cuenta de niños, ¿no? Entonces, cuando queremos nosotros definir un poco cómo queremos establecer nuestra configuración de protección en los dispositivos y en las aplicaciones, siempre nos podemos preguntar con qué queremos prevenir para saber cómo usarlo mejor. ¿Estamos tratando de prevenir contenidos peligrosos o inapropiados para la edad? O más bien estamos queriendo que ellos tengan un mejor manejo de sus dispositivos, ¿no? Que duerman más, que hagan su tarea, que tengan un mejor equilibrio. Realmente nos pueden ayudar a hacer todas estas cosas, ¿no? Pero necesitamos nosotros conocer cómo funciona cada aplicación, cada plataforma, cada dispositivo para realmente poder ayudar a crear un espacio seguro y también enseñar a los niños, niñas, adolescentes a cómo vivir una vida digital saludable. Por ejemplo, hablando de los dispositivos, ya sea Android o de Apple, tiene cada uno un centro de familia en donde pueden sumarse los papás, los cuidadores y los hijos. Y ahí pueden incluso ir modificando qué permisos, qué edades, qué contenido quieren ver, etcétera. Incluso esto creo que podría ser algo súper importante hacer en familia, ¿no? Tener estas conversaciones desde que los niños tienen acceso a contenido digital. Los papás siempre nos preguntan, pues, ¿a qué edad tengo esa conversación? Si tu hijo ya tiene un celular, si tu hijo tiene acceso a un iPad, ya es momento de empezar a tener una conversación, ¿no? Siempre al ritmo y a la edad de los niños, pero también incluyéndolos en la conversación. Adentro de las apps también hay protecciones parentales o controles parentales. Depende mucho de las apps que estén usando los niños, pero nuestra recomendación para cuidadores es siempre conozcan el mundo en el que se están moviendo sus hijos. Conozcan las aplicaciones, por qué les gustan, a quién ven, conecten también digitalmente, sentémonos juntos como familias, como cuidadores, para ver qué están viendo, qué les gusta y también poder guiarlos y acompañarlos en su vida digital, que va a ayudarlos a pedirnos ayuda cuando lo necesiten también. Hay centros para la familia también en algunas aplicaciones que son súper útiles. TikTok, por ejemplo, que se ha mostrado muy preocupado por el tema de explotación sexual infantil, tiene guías interesantes con mucha información para los papás y los usuarios, ¿no? Y existen muchas otras herramientas, por ejemplo, para revisar si un perfil es falso o no, desde buscar imágenes en Google, ¿no? Y también ya cosas como la autenticación en 2 pasos que previenen el robo de perfiles. En México, por lo menos en el último año, el robo de perfiles de redes sociales ha sido enorme. Es a través de un clic a un enlace y se llevan el perfil para extorsionar tanto económicamente como sexualmente. Entonces, conocer estas herramientas nos permite de verdad tener un mucho mejor manejo de la tecnología en casa, pero sobre todo de prevenir los riesgos digitales relacionados con la explotación sexual infantil. En México también, no sé si tengo aquí compatriotas, pero existe una ley, como seguramente lo tendrán otros países, pero me parece importante mencionarlo. Es un conjunto de leyes llamadas Ley Olimpia, pero que justo ayudan a penalizar
grabar, fotografiar y comercializar o intercambiar cualquier contenido íntimo de alguien sin su consentimiento. Esto ha sido una batalla ganada en temas de prevención de la explotación sexual en línea y de la sextorsión, de esta autoproducción de imágenes íntimas que enviamos en un contexto de confianza que luego son usadas en nuestra contra. Existen otros materiales también, por ejemplo, otras herramientas, perdón, como Te Protejo, que es una página, una herramienta que nos permite poner una página electrónica y bloquean o eliminan el material de explotación sexual infantil, que para cuidadores es muy importante que conozcan estas herramientas, nos pueden ayudar a tomar decisiones en un momento muy difícil. Y siempre recordando que finalmente el daño virtual es real, ¿no? Como decían hace ratito, el daño que se hace a las niñas y los adolescentes, aunque sea en línea, tiene efectos muy duros en su vida real, ¿no? Desde daño emocional, daño psicológico, depresión, intentos de suicidio. Entre más podamos nosotros prevenir y crear contextos de seguridad para los niños, vamos a poder también permitir que crezcan felices y mejor desarrollados y demás. Y por último, nada más quería mencionarles el tema de videojuegos, que en México por lo menos se ha convertido también en una forma muy importante de enganche y de explotación en línea. Como ustedes saben, al igual que redes sociales, los videojuegos tienen edades recomendadas, no nada más por el tema de contenido, que sea contenido violento o explícito, sino porque tienen conexión a internet y tienen chats, de nuevo, igual como las redes sociales, en donde la gente puede comunicarse. En México hay muchísimos gamers, hay muchos niños jugando videojuegos. Se calcula que alrededor de 21 millones de niños en México juegan. Somos un país de gamers, pero también 3 de cada 5 jóvenes ha reportado acoso en estos juegos multiplayer, donde hay chats en donde la gente se puede comunicar con ellos. En estos chats ya en México se ha registrado que los han usado para la sextorsión, este tema de pedir imágenes íntimas para reclutar para actividades ilegales, el robo de datos, la trata sexual infantil, incluso vender droga. Entonces ya también se ha convertido en un espacio de riesgo en donde simplemente lo que tenemos que hacer como cuidadores es saber a qué estamos enfrentados y tomar acción, ¿no? Activar los controles parentales, que también nos tienen dependiendo de la plataforma en que estemos, en la que estén los niños, y que nos permite también ir teniendo estas conversaciones de qué son focos rojos y qué podemos hacer. Entonces, bueno, los quiero dejar con esto. Esta sería mi intervención para respetar el tiempo que me dieron y también cederle la voz a mis compañeros. Pero bueno, la idea siempre es, y concluyo con esto, no deleguemos a nadie más la protección de los niños y adolescentes en línea. Aunque seamos cuidadores análogos de niños digitales, es nuestra responsabilidad y hay muchísimas herramientas gratuitas y pagadas también a nuestra disposición, pero la primera siempre va a ser información, comunicación y confianza. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Paula. ¿Podríamos salir, por favor? Ok. 19.3 están enviando este tipo de contenido. 34.8 están recibiendo este tipo de contenido y el 14.5 están reenviando. ¿Y qué nos dicen esas cifras? Para mí nos dicen dos cosas muy importantes. Número uno, que los adolescentes y los niños, como por ejemplo Ana Paula dijo, están creciendo en un mundo donde estar en línea y estar en persona está como entrelazado, perdón, se me sale el Spanglish, está entrelazado y ellos están desarrollando sus comportamientos sociales y sexuales en los dos mundos. Entonces, muchos de los niños, cuando les preguntan, ellos piensan que todos sus amiguitos o todos ¿cómo se dice? Sus amiguitos en la escuela están participando en este tipo de comportamientos de mandar contenido. Pero esto tú le puedes decir a tus niños, ¿sabes qué? Esto no es tan común como tú crees. Entonces, si piensas que lo tienes que hacer porque tienes la presión de encajar en la sociedad, fíjate los números. No lo estoy diciendo yo, tu mamá, ni porque estoy vieja, ni porque no entiendo. Estas son estadísticas verídicas. También nos dicen que les podemos decir a nuestros niños,
hay otras maneras de explorar ese romance que sea de una forma más segura para ti y para tu pareja. Entonces, estos números nos ayudan. Aparte, hay veces que nos dice, cuando he presentado estas cifras, me dice, ay, pero no es tanto. Pero si te estás dando cuenta que si este número, a lo mejor dices, no es tanto, pero la prevalencia de lo que está pasando, imagínate si este número sube. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que de verdad poner nuestros recursos para prevenir que este número suba. Al contrario, queremos que este número baje. Entonces, quiero hablar un poco acerca de la sextorsión. La sextorsión es cuando un ofensor contacta a un niño y lo empieza a chantajear para obtener más material o para obtener dinero del niño. Entonces, en las tendencias que hemos visto antes es que generalmente las víctimas fueron mujeres, niñas, y la primera cosa que buscaba el ofensor era obtener más imágenes de la víctima. También el proceso de preparar el terreno o grooming, como se le llama en inglés, que Ana Paula lo explicó, era más largo, ¿verdad? Se tomaba más tiempo para desarrollar esa relación con la víctima, que en este caso generalmente eran mujeres. Lo que estamos viendo en la tendencia desde el 2022 a principios, no han sacado las estadísticas de este año, así que estoy usando las del año pasado, pero nuestro centro recibió la mayor parte de los casos de sextorsión fueron víctimas, fueron varones de 12 a 17 años. El ofensor lo que estaba buscando era obtener dinero, no más, no era obtener material, sino dinero. Y la sextorsión comenzó a muy poco tiempo de tener ese primer inicio. Entonces, el tiempo de preparar el terreno casi no existió. Otra cosa que hemos visto es que, por ejemplo, los ofensores usaron lo que se les llama en inglés deepfakes, que es medios sintéticos o hacer una foto falsa, donde creaban perfiles obviamente, de niños y niñas de la misma edad que las víctimas. Solicitaban a niños de la misma escuela o de la misma comunidad para que los niños víctimas se sintieran más a gusto aceptando esas solicitudes. Entonces, otra cosa que hemos visto es que en ocasiones el intercambio entre el material del niño hacia el ofensor no existió. El ofensor creó deepfakes o fotos falsas y las mandó al niño con la cara del niño, chantajeándolo de esa manera. Entonces hay que aclarar eso porque la tendencia es muy diferente. Entonces sé que ya se me acabó casi el tiempo, pero quería reforzar lo que acaba de decir también Ana Paula, que es bien importante. A la izquierda ustedes pueden ver, y no, perdón, no cambié, no traducí el título, perdón. Pero a la izquierda ustedes pueden ver el mensaje que actualmente estamos dando cuando estamos hablando con los niños o adolescentes. Hablamos solo con adolescentes. ¿Y qué les decimos? No hables con extraños. No, nos enfocamos solo en la persona que está enviando. Les decimos, no lo hagas. O les damos los peores ejemplos que puede haber. Pero tenemos que empezar a pensar que estos tipos de mensajes no son tan efectivos. En cambio, hay que tratar de hablar con ellos desde que nacen. Yo siempre digo que desde que nace un bebé, uno le tiene que enseñar
a estar seguro, punto. No seguro en línea, no seguro en la vida real, seguro. ¿Y qué significa eso? Enseñarles a qué es el consentimiento, qué son las relaciones saludables, qué es el desarrollo sexual saludable, a respetar sus límites, a ayudarlos a que ellos mismos formen sus soluciones a sus problemas, a sentarlos con nosotros, a explicarles lo que está pasando, por ejemplo, si vamos a cambiarles el pañal, a explicarles qué es lo que está pasando, para que ellos empiecen a entender la normalidad. Muchas veces los niños están descubriendo el mundo y los adultos no se toman el tiempo para explicarles el mundo. Entonces, desde chiquitos tenemos que enseñarles todo eso. Y lo que a mí me encanta más es enseñarles la palabra incómodo. La palabra incómodo es una palabra que tiene tanta fuerza y que es una palabra de prevención. También hablarles del desarrollo sexual saludable. Desde chiquitos, yo me acuerdo que mi abuelita me decía, si mi primito se estaba tocando el pene, no te toques ahí, cochino, marrano, no sé qué. Entonces, desde ahí estamos poniendo que es cochino, marrano y está mal. Entonces, si el niño está en una situación difícil, no va a venir a hablar contigo, porque tú ya le dijiste que estaba mal. Entonces, el tocarse el pene o la vagina no está mal. Es parte de ellos de hacerse sentir mejor. Yo cuando me pongo nerviosa, me agarro mucho la oreja. Entonces, hay que hablarles de que no está mal, pero, ¿cómo se dice? Pero no lo podemos hacer en público. Lo mismo en las redes sociales. No puedes compartir tu información con quién estás hablando, cómo sabes que es Juanita de la cuadra de enfrente que tiene 5 años. Hablar acerca de que si tu hijo recibe una foto que sabes que no es para él o para ella, que no la reenvíe, que la borre y que si puede, trate de hablar con la persona que se la mandó y decirle, oye, lo que tú estás haciendo está mal porque estás victimizando a una persona. Entonces, cada vez que uno manda la foto, estamos revictimizando a la persona que está en la foto. Y hay veces que no nos damos cuenta del daño que hacemos, porque yo le digo, yo tengo 3 mejores amigas y ellas son súper buenas gentes, hacemos voluntariado, siempre hemos sido católicas y X, Y o Z. Entonces se te hace muy fácil, pues solo se la voy a compartir a mis 3 amigas. Pero mis 3 amigas tienen 3 amigas que son las mejores del mundo y han hecho muchas cosas y esas 3 amigas se las van a mandar a 3 amigas. Y en ese tiempo, la persona en la foto está siendo revictimizada. Proporcionarles información verídica acerca de los riesgos. Acaba de salir un estudio, no me acuerdo de quién, pero que dice que si les vas a decir a tus hijos el peor caso, que si vas a usar esa táctica, tiene que estar añadida a algo que ellos puedan hacer para prevenirlo. Por ejemplo, si tienes relaciones sin condón, te puede dar una infección sexual. Pero si usas condón, no te va a dar eso. Entonces, en vez de decirle, no lo hagas, decirles, yo sé que a lo mejor quieres compartir fotos con tu novio o con tu novia, pero al hacer eso, puede que toda la familia sepa o toda la escuela sepa. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias para ti? Y como dije, los peores escenarios no sirven mucho. Si son niños chiquitos, son muy egocentristas. Entonces, los vas a espantar y lo único que ellos van a pensar es lo peor que les va a pasar. Entonces, el mensaje no va a caer en cuenta con ellos. Si son adolescentes, nada les va a pasar, ellos son invencibles. ¿Y esto por qué? Físicamente, los adolescentes, su cerebro, la parte donde pensamos críticamente, donde resolvemos los problemas, no está totalmente desarrollada. Muchas veces los adolescentes toman decisiones con la amígdala, que es la parte que es emocional. Entonces, muchas veces los adolescentes saben de los riesgos, pero eso no quiere decir que no vayan a hacer esos comportamientos.
pero si les das herramientas de cuáles son los riesgos, las relaciones saludables, qué pasa si se llegan a estar en una situación así, a quién pueden pedirle ayuda, a dónde pueden ir, cuáles son las herramientas que pueden utilizar. Esos son mensajes que por ejemplo, el WHO, el World Health Organization, acaba de decir que ese tipo de herramientas son más efectivas que solo usar los mensajes que están ahí. Y por último, solo quiero decir que la mejor defensa es la comunicación y la conversación. En el centro tenemos programas en inglés y en español para niños, adolescentes, adultos, donde puedes ir tú, los puedes bajar. Y por último, quiero hablar de esta página que acabamos de lanzar. Se llama Take It Down. Estamos buscando el nombre en español. Pero si tú crees que alguna foto o imagen o video está circulando de desnudo, puedes ir a esta página. Nosotros te pedimos el hash number, que es como la serie, el número de serie de la foto. Nunca vas a subir la foto. Nosotros compartimos ese hash number con las compañías de tecnología, sí, con las apps o los juegos en línea, y ellos buscan esa imagen y la bajan de sus redes. Entonces, es una forma de que tú les puedes ir a los niños y adolescentes, ok, sé que a lo mejor no te vas a sentir a gusto hablando conmigo, pero este es algo que puedes hacer. Y por último, diles que aunque ellos piensen que se van a meter en problemas contigo porque tú les dijiste que no lo hicieran, que tu prioridad es protegerlos y que estén seguros, porque muchos de los sobrevivientes nos han dicho, es que mi mamá me dijo que no hiciera eso y cuando me pasó no quería decirle porque... Muy bien, pues yo os voy a presentar un estudio que hemos realizado en Portugal, un estudio que tiene como intención conocer la realidad de la violencia sexual basada en imágenes. Os adelanto que algunas de las diapositivas no las he podido traducir del portugués porque eran imágenes y no las podía cambiar, pero de todas formas os las voy explicando. Empezar un poco con marco teórico, tal como comentaba nuestra compañera Alejandra. Nosotras, al iniciar este estudio, que ahora os comento de dónde partió la iniciativa, al empezar este estudio, nuestra idea era realmente visibilizar que hay una violencia que se realiza contra de las mujeres, por lo tanto, una violencia de género, y la consideramos como una violencia de género o una violencia machista, que es la violencia sexual basada en imágenes. Muchas veces, y en inglés, le llaman la revenge porn. Y por eso me pareció interesante la aportación de Alejandra, porque decía que no se puede considerar porno infantil, pues revenge porn tampoco sería una expresión que pudiéramos utilizar, porque realmente las imágenes que son captadas sin el consentimiento de las mujeres no son imágenes de una escenificación de una relación porno, sino que son imágenes de una relación de intimidad. Por eso le llamamos violencia sexual basada en imágenes, lo que consideramos ser una serie de conductas de abuso sexual que violan el consentimiento sexual de las víctimas supervivientes, en general hacia las mujeres, que se cometen a través de imágenes en el ámbito digital. Como decía, la entendemos como una forma de violencia de género y entendemos también que es una extensión de las violencias que ocurren en el mundo real, en el mundo físico, pero que se reproducen en el mundo digital. No son necesariamente nuevas formas de violencia contra las mujeres, sino que son una extensión de esas mismas violencias, simplemente adaptadas a un nuevo medio, que es el medio digital. Este tipo de violencias siguen también esta lógica actual del mundo globalizado de la violencia como entretenimiento, en lo que muchas veces llamamos el patriarcado digital, ¿no? Lógicas de entretenimiento atravesadas por el poder, por la impunidad, por la anonimidad que permiten los medios digitales. Este proyecto parte entonces desde una inquietud. En Portugal, bien como en España, donde vivo, la violencia sexual basada en imágenes todavía no está considerada un crimen, aunque sí que hay formas legales de perseguirla, porque se considera una violación de la vida privada, se considera un acto sin consentimiento o de divulgación de datos íntimos.
Sin embargo, no se considera desde una perspectiva feminista, mucho menos desde una perspectiva de género, que sea una forma específica de violencia contra las mujeres, lo que le pondría un marco penal bastante diferente del marco que tiene hoy en día. Estamos avanzando poco a poco, principalmente aquí en España, en Cataluña, ya se introduce la violencia digital o la violencia en el ámbito digital como una forma de violencia contra las mujeres y por lo tanto ya hay legislación sobre ello, muy reciente, pero es cierto que en Portugal esta mirada todavía no está presente, que es donde se ha realizado el estudio. El estudio ha tenido el soporte de la Red de Jóvenes para la Igualdad en Portugal y también de la Fundación Carlos Gulbenkian, que financia el programa Ciudadanos Activos para desarrollar este tipo de investigaciones en varias áreas y en este año pues nos tocó investigar entonces esta problemática. Pues cuando hablamos de violencia sexual basada en imágenes, ¿de qué conductas estamos hablando? En la definición anterior decíamos que es una serie de conductas de abuso sexual a través de imágenes en el ámbito digital, pues estamos hablando principalmente y según nuestro propio entendimiento, que entiendo que según los países puede ir cambiando, la captura o manipulación no consentida de imágenes íntimas, la divulgación o compartición no consentida de estas mismas imágenes, el chantaje o amenaza de divulgación, por lo tanto la extorsión sexual o el sextortion, el ciberacoso, cualquier tipo de ciberacoso que tenga como base la posibilidad de divulgación de imágenes de la vida íntima, y el cyberflashing, o sea, el exhibicionismo digital, las imágenes no solicitadas que nos llegan muchas veces a las mujeres a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, etcétera, imágenes de varones que entienden pues que este es un espacio de impunidad donde nos pueden bombardear con imágenes que no hemos solicitado y que consideramos imágenes violentas desde varias perspectivas. También dentro de esta aclaración conceptual, recordar que partimos también de la perspectiva de que el sexismo y la violencia sexual están íntimamente ligados en un continuo de acciones, tanto a nivel teórico como a nivel de acciones prácticas. Es lo que llama Kelly el continuo de la violencia sexual, ¿no? Por lo tanto, entendemos que los actos de violencia sexual, y por eso no diferenciamos entre lo que puede ser una violencia sexual en el ámbito físico, en el ámbito digital, obviamente que las consecuencias y los actos son diferentes, sin duda, pero no pensamos que son dos formas de violencia, sino que son un continuo que parte de una raíz, y aquí os he puesto un ejemplo que está en inglés, pero creo que todos y todas lo habláis o lo entendéis. Partimos de una base, de un centro de diversas formas de opresión sobre las personas en sociedad. Hablamos del sexismo, del racismo, del clasismo, del heterosexismo, etcétera, hasta lo que son prácticas misóginas, normalización de la violencia de género, la sexualización de las mujeres en los medios, los roles de género bastante rígidos, las bromas sexistas, el voyeurismo, el acoso sexual, la explotación sexual, el flashing, la violación, o sea, pasamos de lo que es una estructura base social que normaliza según qué diferencias y qué roles y qué formas de mirar a las mujeres desde la base, desde una percepción teórica, y a partir de aquí, poco a poco, se van normalizando prácticas que llegan, pues en este caso, a un continuo de las violencias sexuales. Entendemos que hay entonces una articulación entre todas estas formas de violencia, que no hay necesariamente una jerarquía rígida. También entendemos que desde una perspectiva de investigadora, no soy yo quien va a decir cuál es la violencia sexual más grave, porque cuál es la menos grave. No podemos jerarquizar formas de violencia sexual porque obviamente que dependen de cuestiones contextuales, de cuestiones de la vida íntima de la víctima, depende de muchísimos factores, y por eso también daros esta idea de continuo, ¿no? Entendemos también que las violencias sexuales, como decíamos, basadas en imágenes, pues reproducen las violencias que ya se daban en contextos físicos, y aquí aclarar que hay algunas características concretas que hacen con que esta violencia en el ámbito digital esté de alguna forma reproduciéndose, tal como enseñaba
la compañera Alejandra con sus datos concretos. Nosotras no tenemos datos tan concretos, pero decir por qué se están reproduciendo. Por una parte, porque hay una facilidad y velocidad de reproducción, ¿no? Y esto es real con cualquier forma de acoso, sea un acoso sexual basado en imágenes o cualquier forma de acoso. Si antes un niño que sufría bullying en el cole, pues le afectaba la opinión de 10 o 15 o 20 niños y niñas, pues hoy en día el bullying se extendió hasta cruzar continentes en 5 minutos, ¿no? Por lo tanto, cualquier forma de bullying y de acoso, pues se puede reproducir ad infinito. Luego hay el tema de la anonimidad. Como sabemos, muchas de las personas que cometen crímenes online, si no la mayoría, pues son personas que no se identifican con nombre y apellidos, sino que utilizan el hecho de estar detrás de una pantalla, el hecho de poder crear un avatar, una personalidad que no es la suya, una persona, ¿no? Para de alguna forma, pues, abusar o ejercer este tipo de poder y control sobre las personas y en este caso sobre las mujeres. Luego también la cuestión de la deshumanización, ¿no? Tanto la persona que comete el crimen es anónima como la persona víctima es también una persona que se deshumaniza. El hecho de que no hay un contacto físico, de que no hay una creación de una empatía, de una red, de un puente entre una persona y la otra, pues contribuyen a la facilidad de la deshumanización, algo que también viene muy soportado por la cultura de la violación, la cultura porno y la deshumanización que vemos cada vez más normalizada en cuanto a las mujeres, ¿no? Luego, obviamente, la impunidad, ¿no? Hay una impunidad todavía que viene dada por esta anonimidad muchas veces. Hay una impunidad por el hecho de que muchos estados todavía no han regulado esta forma de violencia sobre las mujeres y por lo tanto hay un sentimiento de que en Internet todo es posible, todo se puede hacer y no hay límites, básicamente. Luego hay también una búsqueda por una identidad digital y hay una búsqueda por parte de muchas víctimas por también expresar su identidad digital. Y esto hace con que muchas de las personas abusadoras pues entiendan que por el hecho de que alguien exprese una identidad digital tienen el derecho a explorar esta identidad digital, a llevarla más allá, como en la vida real cuando culpamos a la víctima por una violación, por ejemplo, ¿no? Esto no es nada que hayamos superado, todo lo contrario, seguimos culpabilizando a las víctimas por violaciones o por abusos, pues en el ámbito digital pasa exactamente lo mismo. Y escuchamos discursos de, bueno, es que esta chica pone fotos suyas desnuda o pone fotos suyas en poses provocativas, pues me está pidiendo que yo le dé este tipo de respuesta, ¿no? Por lo tanto, el victim blaming, ¿no? Y luego la normalización. La normalización, esta insensibilidad, esta desensitización que se va haciendo con las redes sociales es normal, no cuesta nada, es simplemente apretar un botón y de inmediato pues una imagen se va difundiendo. Con todo esto, estamos en el campo de la insensibilidad total, estamos en el campo de la deshumanización y de la falta de empatía y estamos también en un punto en que todavía esta violencia sexual basada en imágenes la consideramos bastante invisible. ¿Invisible qué quiere decir? Invisible en el discurso público, en el discurso político, en la legislación, en todo lo que es el conocimiento real de esta violencia. También porque muchas de las personas que lo estudiamos pues somos de la generación X o de una generación más antigua y posiblemente nos cuesta también a nosotras entrar en estas dinámicas, conocer estas dinámicas y el peso y poder que tienen las redes sociales para la generación de los millennials, la generación Z, etcétera. Por lo tanto, también hay un gap generacional que, bueno, estamos también encontrando. Bueno, pues este proyecto se llama Fast Delete, esto quiere decir en castellano sería simplemente bórralo, algo así. El principal punto, y no os voy a molestar con todos los puntos y todos los objetivos, el principal punto y en el que yo he colaborado es investigar el fenómeno de las violencias sexuales basadas en imágenes entre las mujeres jóvenes desde la perspectiva de la transversalización de la juventud y del género, con una perspectiva de entender la dimensión y prevalencia en línea de estas formas de violencia, las características, la relación entre la víctima y el agresor, las respuestas disponibles o que han conocido, la participación o no de terceras personas y el impacto en las víctimas sobrevivientes.
Luego, en una segunda fase, pues se ha podido elaborar una campaña en línea, se ha podido hacer un plan de incidencia política y se ha hecho una propuesta a partidos políticos para que se incorpore esta mirada en la legislación nacional, en este caso en Portugal. Bueno, este sería el objetivo general. Los objetivos específicos serían entonces saber a qué formas de violencia han estado expuestas las jóvenes, conocer la relación entre víctimas y autores de la violencia, medir el impacto sufrido por la violencia, según obviamente la autopercepción de las víctimas, conocer si hay influencia de los factores socioeconómicos en las medidas adoptadas para responder a la violencia sufrida y mapear las respuestas buscadas y encontradas por las víctimas. Esos finales de todo este estudio, cuando nos hemos juntado un poco a reflexionar sobre dónde vamos a partir de aquí, ¿no? Por una parte, hemos reafirmado nuestra hipótesis de que hay una tendencia a la invisibilidad de la violencia sexual basada en imágenes en el discurso público y de cualquier forma de violencia distinta de la violencia doméstica o de la violencia que tiene lugar en el espacio más privado, ¿no? Por lo tanto, se sigue hablando mucho, cuando se habla de violencia de género, nos seguimos enfocando muchísimo en lo que es la violencia doméstica, pero muchas otras formas de violencia están afectando a nuestras jóvenes y no les estamos dando el espacio para debatirlo y para prevenirlo, ¿no? Hay también una creciente normalización de la violencia digital como parte de las dinámicas relacionales entre jóvenes que pensamos que ha sido agravada por la pandemia, por los tiempos de confinamiento y la forma como los jóvenes han adoptado de comunicarse, pero también de establecer relaciones íntimas a través de medios digitales, ¿no? Al no poder estar juntos, pues muchas veces se intercambiaban imágenes y desarrollaban relaciones complejas de intimidad sexoafectiva a través de los medios digitales. Se minimizan todavía los peligros y las consecuencias de esta forma de violencia. Se piensa, bueno, afectará a la chica un par de días, pero luego la gente se olvida. Pues no es así y hay consecuencias que pueden durar muchos meses o años. Hay dificultades o reticencias por parte de las víctimas en solicitar apoyo de servicios especializados y de salud mental y no sabemos por qué. Nos gustaría profundizar a nivel cualitativo por una cuestión de estigma, por una cuestión de dificultades en el acceso, por el coste, bueno, interrogantes que dejamos. Hay una búsqueda de recursos por parte de las víctimas que no están disponibles. De hecho, en los 2 países donde más trabajo, los recursos para la violencia de género todavía no están adaptados a la realidad del ámbito digital y las profesionales necesitan capacitación. Hay, por lo tanto, una falta de adecuación de recursos y profesionales para abordar esas formas de violencia y una ausencia de un marco legal sólido en la mayoría de países. Hay acercamientos a marcos legales que pueden realmente adresarse o de alguna forma prevenir y penalizar estas conductas, pero todavía no hay un marco legal sólido. Como líneas de futuro, y ya para terminar, pues nuestra idea y la intención del estudio es incluir la violencia en el ámbito digital en la legislación del país y regular las interacciones digitales que constituyen formas de violencia sobre las mujeres. Y aquí os he puesto un ejemplo, entre comillas, os he puesto un ejemplo de cómo la comunidad autónoma de Cataluña aquí en España ha regulado la violencia digital. La ha conceptualizado como el ciberacoso, la vigilancia y control, calumnias, insultos o expresiones discriminatorias o despectivas, amenazas, acceso no autorizado a ordenadores, violación de la privacidad, manipulación de datos privados, suplantación de identidad, divulgación no consentida de información o contenidos íntimos, etc. Por lo tanto, aquí en Cataluña sí que ya se está empezando a regular y aquí tenemos toda una serie de conceptos que se pueden entender como formas de violencia sexual basada en imágenes y luego lo que lo hace ser una forma de violencia sexista, violencia de género, es la frase final, con la intención, que todas estas formas con la intención de acosar a una mujer, con la intención de perjudicar a una mujer o de expresar unas relaciones de poder desiguales sobre una mujer y en este caso a través de los medios digitales.
Y bueno, esta era mi presentación y bueno, si tenéis dudas o preguntas, estoy Nos disponible. acompaña desde Muchísimas México. gracias. Ana Paula, adelante. Una Muchísimas última gracias. reflexión. Claro, pues nosotros lo que siempre decimos desde Fundación Freedom es estar presente, o sea, tener una participación activa en la vida de niños, niños y adolescentes, construir una relación de confianza justo para que si en algún momento están enfrentados con una situación que los pone en riesgo, que puedan recurrir a un adulto de confianza, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí partimos junto con la información y como ya decíamos todos, empoderar a que tomen buenas decisiones con información, con ciertas herramientas, pero bueno, creo que la presencia de un cuidador en la vida de los jóvenes y los niños actualmente ayuda a reducir estos riesgos y también a crear un entorno de seguridad en la vida digital. Muchísimas gracias, Ana Paula. Alejandra, una última reflexión, por favor. Creo que casi lo que estaba diciendo Ana Paula, yo creo que la prevención es como una cebolla y tiene muchas capas y la primera capa somos los adultos, tenemos que proteger a los niños y parte de esa prevención es empoderarlos y darles información y creo que lo más importante que podemos hacer también es quitarnos esos tabúes que tenemos acerca de estos temas, que no queremos hablarlo con los niños, porque nadie nos habló a nosotros del sexo y no queremos hablar con los niños. Entonces, ellos están creciendo en el área digital, entonces, si no les decimos nosotros, lo van a encontrar en el internet. Entonces, ¿qué quieres tú? Que se lo digas tú como padre o como guardián, o que lo encuentren en una página porno. Entonces, quitarnos los tabús. Muchas gracias, muchísimas gracias, Alejandra. Catarina, adelante. Bueno, desde mi parte, la última reflexión tiene que ver realmente con inscribir este crimen en las responsabilidades del estado de bienestar y las responsabilidades de lo que es el sistema judicial. O sea, mientras no se visibilice, mientras no se ponga la alerta y mientras no se hable de ello de forma abierta, no lo vamos a incluir en nuestros códigos penales y por lo tanto va a seguir siendo un crimen marcado por la impunidad. Por lo tanto, es importantísimo que sea reconocido como un crimen, en este caso concreto como un crimen específico en contra de las mujeres, en otros casos obviamente contra las personas, contra los niños y niñas, pero es importantísimo que por una vez se reconozca como una forma de violencia y que se pueda penalizar de acuerdo con la gravedad de este crimen. Muchísimas gracias, Catarina. Carlos Narro. Todos lo dijeron exactamente lo que estoy pensando, pero la única cosa que yo puedo añadir a esto es importante la comunicación de los, de verdad, no solamente control y comunicación de los padres de qué están haciendo sus hijos o hijas, ¿no? Porque como dijo Alejandra también, la realidad es que ellos van a aprender todo eso en el colegio. ¿Sabes? O sea, lo van a aprender de 10 años. Cuando yo estuve en Nueva York, de 10 años, yo estaba aprendiendo de todo en el colegio. Y eso fue hace mucho tiempo. Entonces, es bien importante que los padres sepan esto, que hablen francamente con los niños pero también que tengan, como su casa, que tengan control de ciertas cosas, saben que sean los teléfonos, los chats y todo eso. Hay programas que ellos pueden poner para asegurar que no se van a meter en ciertos lugares, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias.